Y por eso, nuestro próximo conferencista nos hablará de la seducción ambiental, su creación en el Parque Natural de los Aiguamolls de la Empordà y sus aplicaciones en aviturismo. Tengo que practicar un poco más. Jordi es zoólogo y desde 1972 se dedica al estudio de la naturaleza. Se ha especializado en aves, en zonas húmedas, en gestión del territorio en general. Entre muchas de las tareas que ha desempeñado en toda su vida profesional, actualmente es director general del Grup Mascort, dedicado al turismo sostenible y a la gestión del patrimonio natural y cultural. Hemos, tal vez alguno, disfrutado de sus publicaciones, numerosos artículos y libros, entre los cuales se destaca el Handbook of the Birds of the World. Ha sido autor de los 7 primeros volúmenes, los dedicados a los no paseriformes, de los 17 que consta toda la obra. Así que vamos a poder conversar con Jordi en esta mañana de eso, que es la seducción ambiental, que es el momento previo a lo que hoy llamamos de una manera ya tal vez más estructurada, más formalizada, la educación ambiental. Bienvenido, Jordi. Muy bien, ante todo, muchas gracias por esta amabilísima presentación. También para mí es un placer compartir escenario con este artista que está dibujando esta rapaz maravillosa. Ante todo, también dar las gracias al municipio, a la ciudad de Pereira, doctora Indiana, como directora de turismo. Gracias por hacer caso a las aves, por hacer caso a Juan Carlos y por acoger, aparte de este festival, la cantidad de seducción ambiental en forma de aves que hay por toda la ciudad. Juan Carlos, también muchas gracias por haberme invitado a explicar hoy aquí qué es la seducción ambiental, y felicidades también por este fantástico festival, que es la 6ª edición, y encantadísimo, para mí es un privilegio poder estar aquí. Gracias también a Mimi, que no sé si está por aquí, que también por todos los desvelos de estos últimos días. También Ana Zapata, que ayer en la Reserva Guadalupe hizo un recibimiento fantástico como primera cena de este festival, de todas las personas que nos acompañaron. Gracias, no está aquí, pero estuvo aquí el año pasado, mi gran amigo Josep Deloino, que con él hicimos este libro del Handbook de las aves del mundo, una aventura que nos duró 20 años. Fue el que habló a Juan Carlos de que yo podía explicar la seducción ambiental, ya que la habíamos creado en el Parque de los Aiguamolls, que ahora lo explicaré. También gracias a 2 amigos, Eduardo Soler, que no está aquí, pero Cristian Jensen, que sí que está. Es un placer reencontrarnos, aparte de Cataluña, reencontrarnos aquí en Pereira, porque también hablaron de mi persona, que podía venir aquí al amigo Juan Carlos. Y finalmente también agradecer a mi mujer, a Magda, por acompañarme siempre persiguiendo aves del mundo, y como es una importante para mí, porque influye positivamente en la seducción ambiental que siempre tenemos que dar, como muchas veces también Magda por esto. Muy bien, entonces voy a empezar. Cuando quiero explicar qué es la seducción ambiental, siempre pongo esta diapositiva, que luego ya explicaré con más detalle, en el Parque de los Aiguamolls de l'Empordà, que está en el noreste de España, al lado del Mediterráneo, al lado del Pirineo, es decir, al lado de Francia. Reintrodujimos una especie que había desaparecido, que es la nutria, llamada el lobo del río. La nutria había desaparecido, soltamos 41 ejemplares. Siempre había amigos que decían que teníamos que soltarlas de noche, sin nadie. Yo defendía que teníamos que... Entonces, bueno, pues algo así, ¿no? Sí, más o menos ya... Ah, sí, esto sería mucho mejor, ¿no? Pero este está parado ahí. Bueno, en todo caso, iba diciendo
que yo insistí en que tenemos que soltar cada una de las nutrias en pueblos distintos y siempre convocando a los niños y niñas de las escuelas. Cuando es una nutria, es como un peluche, es un animal precioso. Estos niños y niñas veían la nutria en una caja de madera, la podían ver, podían saber cómo les explicábamos que habían sido capturadas en Extremadura, en el sur de España, cómo las trasladábamos hasta el noreste de España. Era toda una aventura, cómo las capturábamos, cómo las transportábamos. En el momento en que soltamos la nutria, si os fijáis en la cara de estos niños y niñas de íntima satisfacción, estos niños y niñas quedan tocados en positivo, seguro. Aquel día les entra el virus benéfico de la conservación, de la naturaleza. Si algún día, cuando sean mayores, se preguntan el día que les inició este virus benéfico, si van a un psicoanalista, y el psicoanalista es bueno, seguro que van a llegar al día, retrocediendo, que unos chalados fueron a su pueblo con una caja de madera con una nutria dentro. Entonces, esto para mí es la selección ambiental, que ahora os explicaré más cómo nació. Tenemos que aprovechar este contagio, esta atracción que a todo el mundo nos hace la fauna. Somos especie animal, en el fondo, con lo cual tenemos esta atracción íntima con la fauna. Esto tenemos que aprovecharlo para poder seducir ambientalmente, sobre todo a niños y niñas, para que, aunque no se dediquen a temas ambientales, su sensibilidad sea mayor por los temas ambientales. Bueno, todos los que estamos aquí, seguro que estamos aquí, es porque algún día, en alguna opinión, en alguna observación, en algún dance, también quedasteis seducidos por la naturaleza. Y yo de pequeño, pues aquí salgo con mi padre, tenía fijación por los caballos, por los animales. Mi abuelo era tratante de caballos, tenía unas cuadras con cientos de caballos a veces para vender. Y este pony pues, era mi preferido. Pero el día que descubrí las aves, fue un poco más tarde. Estaba pescando con mi abuelo cerca de Figueras, una ciudad en Figueras, en el noreste de Cataluña. Figueras es conocida por el Museo Dalí, allí nació Dalí. Pues iba a pescar al río que había cerca y se paró una garceta común, una greta, un martinete al lado. Mi abuelo no sabía qué era, yo tampoco. Cuando llegué a Figueras fui corriendo a la biblioteca y la bibliotecaria me... ¿He escrito demasiado? La bibliotecaria me dijo, aquí hay un libro, y me dijo que nadie nunca pide, que es la guía de aves de España y de Europa. Había que el libro, descubrí que era una garceta común y vi que en la zona podía encontrar otras muchas aves. Entonces, puedo decir que este libro marcó mi vida, que el día yo tenía 14 años, descubrí un mundo nuevo para mí, que eran las aves. Con esta guía en las manos empecé a recorrer la comarca y descubrí este lugar fantástico que son unas lagunas litorales en la Bahía de Rosas, y para mí este es mi paraíso. Puedo estar muy bien en los Andes de Colombia, en los llanos, en la Antártida, en Australia, pero mi paraíso particular es esta zona de aquí, estas lagunas litorales, que yo con 14 años iba desde Figueras en bicicleta, me estaba días enteros aquí, mis padres pensaban que estaba con más gente, estaba yo solo, hundiéndome en el barro, pasando aventuras fantásticas, pero por tanto, es mi paraíso. Entonces, bueno, fijaos en esta zona, estamos hablando de que está aquí, igual que está en esta punta de España, en el noreste. Esto es el Cabo de Creus, esto ya es Francia. Fijaos que aquí se ve un poco una laguna, o sea, los queridos aiguamores, las zonas húmedas actuales, son solamente un 5% de lo que había en el siglo XVI. Fijaos que aquí era una laguna que tenía unas 2.000 hectáreas, que no se ve en este mapa actual, porque esta laguna se desecó. En todo el mundo se desecaron miles de hectáreas de zonas húmedas, también pasó en España, y esta zona, pues, lo que queda ahora es este 5% solamente.
Bueno, y yo, como os he dicho antes, pues iba a esta zona, soy yo en una cabaña de Carrizo donde dejaba mis cosas. Allí pasé unos lances buenísimos, cada día que iba siempre que podía, pues había momentos en que había muchísima fauna, momentos de migración sobre todo. Todo esto lo tengo apuntado en unas notas de campo que guardo celosamente en mi casa, pero también en aquella época, en España todavía, estamos hablando de los años 72, 73, 74, había muy poca conciencia ambiental y a menudo los cazadores pues mataban como este flamenco, que evidentemente lo habían disparado a pocos metros de distancia. Y todavía eran aves no protegidas. También había pues, gente que ponía estas trampas en los campos para capturar pequeños pajaritos que se los comían fritos en los bares. Una práctica que en España en aquella época mató a millones de aves autóctonas o aves que venían del norte de Europa. Bueno, y el peligro más importante para estas lagunas era el desarrollo turístico. Esto antes podía hablar en Radio Caracol y me han comentado qué opinaba del turismo de las aves y he dicho que el turismo es muy importante, pero es muy importante el turismo no depredador, el turismo que no se carga estos litorales con lagunas o zonas de selva. Es importante tener este turismo equilibrado, un turismo que genera riqueza en todos sentidos, social, económico y también ecológico. Creo que en Colombia tenéis el reto de ver lo que se ha hecho mal en otros lugares turísticos del mundo y hacerlo bien aquí y ojalá que se pueda hacer bien. Entonces, mis queridas lagunas pues estaban totalmente amenazadas por un proyecto aprobado, por suerte había sido aprobado el año 74. Sabéis que en España hasta el año 75, que murió Franco, había una dictadura, con lo cual, por suerte, pudimos decir que no podía ser que un proyecto aprobado todavía en la época dictatorial nos marcase el futuro de nuestro país y de nuestro litoral. Entonces, bueno, estas son las lagunas tal como existen. Lo que querían hacer era una urbanización en plan Miami, después de Florida, con canales y poniendo casas, de forma que tú podías ir con tu yate, con tu barca, hasta el lado de tu casa. Evidentemente, yo estaba por la zona, había una gente que iba poniendo estacas y me decían que aquello sería un lugar fabuloso, como Florida, como Miami, como Venecia. Yo lo que hacía es lo que podía, me reconocía las estacas por la noche, hasta que conseguimos. Bueno, en aquella época en España hubo un cambio radical por una persona que sin saberlo, sin decirlo así, fue la que inició la selección ambiental, que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Esta persona hizo una labor espectacular en España de educación ambiental, de selección ambiental. Os puedo asegurar que en España, cuando sonaba el sonido, la música del programa El hombre y la tierra, yo creo que toda España quedaba en silencio porque todo el mundo, desde ciudades a pueblos, desde cualquier estrato social, miraba la televisión y Félix ayudó muchísimo. Creo que sin Félix en España estaríamos mucho más atrasados a nivel de conciencia ambiental. Bueno, entonces, por mi parte, yo no me perdía nunca los programas de Félix y cuando se reinicia la democracia vuelven a salir revistas como esta que se llama Presencia, y aquí pues pude hacer un primer artículo donde alertaba de que en la zona, la Ampurdá, en el noreste de España, había estas lagunas que tenían que salvarse. No podía ser que aquello sucumbiese. Bueno, por suerte también en aquel momento, pues en Europa, existía ya el Consejo de Europa, de una entidad ornitológica que se llama Aves, en Bélgica, organizó un coloquio en el año 76 y allí pudimos ir y delante de los 400 ornitólogos más importantes de Europa pudimos defender esta idea y mandaron una carta de apoyo al gobierno de España pidiendo que la zona fuese protegida. Pero evidentemente el gobierno de España dijo, lamentablemente, esta zona pues ya ha sido aprobada que sea urbanizable, detrás hay unos intereses económicos enormes
y tristemente pues no podemos hacer nada. Entonces iniciamos una campaña de defensa en la zona. Este es el cartel de la campaña, una ave que caía muerta y una forma de vida, la pesca de la zona, que también moría. Y empezamos a hacer charlas como esta, pero en lugar de como esta de hoy, que es explicativa de lo que pasó, era reivindicativa. O sea, no perdíamos ocasión de ir a cualquier sitio, escuelas, municipios, a explicar la importancia de los dragones, y sobre todo siempre con niños, con escolares. Y teníamos unos carteles que ahora haríamos con unos plotters y con fotografías. Estos son entrañables, son como hacíamos trabajos manuales en el colegio, pues una cartulina a mano con una caligrafía derecha y con fotos en blanco y negro para concienciar a la gente de la calle. Estos aiguamolls de l'Empordà eran únicos y tenían que salvarse como zona húmeda. Y la gente venía y tenía, o sea, se interesaba muchísimo y mucha gente desconocía que en nuestra comarca, en nuestro país, teníamos estas zonas tan interesantes. Bueno, esta es la primera manifestación que hubo el año 77, reivindicando el Parque Natural de estas zonas húmedas. Teníamos poquísimos aliados, no había ningún partido político que nos diese apoyo, no había ningún poder económico que nos diese apoyo. El único gran aliado eran los medios de comunicación. Eso tenerlo mucho presente, que los medios de comunicación son muy importantes para difundir este virus benéfico de la conservación. Y evidentemente no perdíamos ocasión de hablar en las televisiones, en las radios, en la prensa sobre este proyecto. Y un aliado inesperado que a los hermanitos los traían las cigüeñas. No sé si también aquí. Tengo una anécdota familiar que yo con 6 años fuimos a ver a mi madre, que había tenido a mi hermano pequeño, el tercer hijo de la familia, y soy mayor. Entonces llegamos a la habitación de mi madre con mi hermano y mi madre pregunta por mí y yo estaba perdido. O sea, el que recibió fue mi padre, la bronca, y me fue buscándome a ver si me encontraba por la calle. Yo estaba en los jardines de la clínica donde había nacido mi hermano, buscando la cigüeña que habían dicho que lo había traído. O sea, aquí es cuando me lo explicaban, yo pensaba, ¿cómo caray? Y me acuerdo, y yo buscaba por el suelo, lo busqué por los árboles. Cuando me encontraron, yo estaba enfadadísimo por no haber conocido a la cigüeña. Entonces, años más tarde, mi madre un día me dice, mira, he encontrado la taza que te daba papilla cuando eras pequeño, y en esta taza había una cigüeña dibujada. Seguramente yo ligaba la dulzura de la papilla de mi mamá con la cigüeña y por eso quedé tocado. Evidentemente, a mis hijos les he comprado siempre tazas con cigüeñas, con nutrias, con rinocerontes, con todo, para subir, por lo cual es una idea que tenemos que hacer a los niños, tal vez papillas dulces y comidas dulces con animales simples. Esto también es seducción ambiental. Entonces, el primer día que hicimos una manifestación, la cigüeña en aquel momento era muy rara en nuestra comarca, solamente pasaban en migración y a veces eran cazadas, no eran respetadas. El día de la primera manifestación, una cigüeña sobrevoló la columna de coches manifestantes y esto evidentemente fue un augurio de que íbamos por buen camino y que la cigüeña nos daba apoyo. Entonces empezamos a hacer cursillos. Ayer lo comentaba con Juan Carlos o con alguien, de que es importante también aprovechar el aniñamiento de aves para acercar a los niños a las aves de la naturaleza. Bueno, como la cigüeña era muy importante, decidimos copiar un sistema que habían utilizado en Alemania y en Alsacia, donde la cigüeña desaparecía. Los alsacianos fueron a Túnez a buscar cigüeñas que las cigüeñas vuelan cuando tienen un par de meses. Iban a Túnez a buscar pueblos de cigüeña de un mes, los trasladaban de Túnez hasta Alemania o hasta Alsacia, y la cigüeña, aunque fuese tunecina, africana, como volaba en Frankfurt o en Estrasburgo, pues ella pensaba que era de allí y quedaba implantada en aquella zona. Nosotros fuimos al sur de España a buscar cigüeñas. Cogimos 8 pueblos de cigüeña, uno de cada nido, para no alterar demasiado los padres y las madres. Una también la cogimos de la central nuclear de Almaraz,
por el peligro nuclear, y las pusimos en un coche de estos familiares, pusimos atadas así cada una, tontos de nosotros pensando que aguantarían el viaje de casi 1000 kilómetros entre Extremadura y el noreste de España. No pensamos que las cigüeñas, lo que hacen, como muchas aves, les dan bastante comida por la tarde para montar la noche. Nosotros pensamos que de noche dormirían, ya dormían, pero claro, se marearon en las primeras curvas y íbamos conduciendo, se quitaron sus vendajes, saltaron al asiento de atrás, ibas conduciendo y oías, claro, vomitaban por las curvas y vomitaban aquello que habían comido, es decir, lagartos, serpientes, ratones, en fin, de todo. Fue un viaje interesantísimo, o sea, cuando los niños queréis divertir, ir con el coche con 8 cigüeñas mareadas y paramos en una gasolinera, limpiamos el coche y hicimos un estudio interesantísimo de la dieta de las cigüeñas. Entonces llegamos a los aiguamoles de la Empordà, las pusimos en un cercado, vinieron cientos de escolares a verlas, fue una forma de empezar a dar a conocer a las cigüeñas y los aiguamoles en esta zona. Y finalmente esto tuvo éxito porque aquella cigüeña que dio apoyo a la manifestación seguía por la zona, se hizo amiga de las nuestras y al año siguiente, el 79, una pareja ya empezó a criar en los aiguamoles. Pero la gente que quería urbanizar, que tenían permiso para urbanizar, viendo que aquellos grupitos de niños de 18 años estaban haciendo bastante follón y estaban haciendo mucho movimiento, empezaron las obras. Para mí, de los días más terribles de mi vida fue ver esos 8 camiones enormes que iban lanzando tierra y grava para hacer un vial encima de los aiguamoles de las lagunas para empezar a construir el puerto deportivo que se abría a los canales. Este vial de aquí, entonces lo que hicimos fue buscar un lugar que el vial pasaba entre agua, en un lugar que los camiones no pudiesen vadearlo, y un domingo por la tarde, este es el vial que estaba aquí pasado, y aquí mismo, ¿dónde estaba? No sabe. Aquí, un domingo por la tarde, acampamos, convencí a 13 amigos y amigas, y el lunes por la mañana, cuando llegan los camiones, les dijimos que no podían continuar las obras porque estaban destrozando una zona interesantísima. Aquel día los camioneros, que eran gente alquilada, pues desayunaron antes de hora. Luego ya vino el encargado de la empresa organizadora, yo le dije que llamase a la Guardia Civil, y teníamos un telegrama que habíamos mandado al presidente del gobierno de Madrid diciendo que aquella zona era muy importante y se tenía que salvar. Entonces, era la época de la transición. En España se pasó de la dictadura a la democracia sin ruptura, con una transición. Y entonces, el gobernador civil de la provincia de Gerona ordenó a la Guardia Civil que nos tenía que proteger a nosotros del ataque de la empresa. Años antes hubiésemos salido a palos seguro, pero como el gobernador se tenía que hacer el demócrata, tuvo que ordenar a la Guardia Civil que nos protegiese a nosotros. Y ahí también empezamos a hacer seducción ambiental con la Guardia Civil. Les explicamos cómo distinguir una garza real de una garza imperial. En fin, nos hicimos amigos de la Guardia Civil, fue divertidísimo, fue una experiencia muy interesante. Entonces, esto se hizo en verano, es una cosa que descubrí en aquel momento, justo a finales de julio. En España las vacaciones básicas son en agosto y los periodistas antes de ir de vacaciones tienen que dejar mucho material, con lo cual cada día en toda la prensa, en toda España, salían titulares de la ocupación de los aiguamoles de la Empordà. Éramos solamente 14, pero como sabía la prensa, la gente pensaba que éramos muchos más. Y la verdad es que por la tarde, el fin de semana, pues venían hasta 100 personas o 1000 a veces a dar apoyo, pero éramos unos pocos convencidos. Pero tan convencidos que al final pues conseguimos nuestro propósito, porque conseguimos cambiar la opinión y conseguimos sobre todo revertir este proyecto aprobadísimo que al final tuvo que sucumbir. Con lo cual, cualquier proyecto que penséis que podéis atacar,
Y aquí es donde empezamos a pensar que éramos pocos y teníamos que ser más. ¿Y cómo conseguir ser más? Pues empezando lo que hacéis ya en Pedella. Empezamos a hacer campamentos de naturaleza en verano para niños y niñas. Y aquí esta niña es una niña cosiendo una cigüeña en la bandera de Cataluña, siempre las aves presentes en todo momento. Y esta niña que había bordado la cigüeña en la bandera, y todos los niños del campamento tenían la cigüeña como emblema. Como la gente que va en el aéreo de Pedella y ve aves por las aves. Entonces, al cabo de 7 años de lucha, de campaña de defensa, conseguimos que el Parlamento de Cataluña, por unanimidad, yo creo que es la única ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, aprobó la creación del Parque de los Aigües de l'Empordà. Y lo que hicieron fue que, como yo era el cabecilla y un poco incordio, para que me callase y no protestase más, me hicieron director del Parque Natural. Entonces, me hicieron director. Y yo era el director y estaba solo, me dirigía a mí mismo, o sea, no tenía personal. El primer año tuve un presupuesto de 1,5 millones de pesetas, que ahora serían 9.000 euros, o sea, o dólares. O sea, era un presupuesto ridículo. Entonces se me ocurrió que toda la gente que había participado en la reivindicación, la invitamos a participar en la construcción. Entonces, venía gente voluntaria a poner los carteles del espacio protegido. Pero siempre hay gente que está en contra, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y aguantar. O sea, a pesar de que el Parlamento lo había aprobado por unanimidad, los cazadores locales que decían que no podrían cazar más patos aquí dentro de aquellas lagunas, pues arrancaban los carteles y en su lugar ponían este ratonero, este busardo, un butio crucificado, con una amenaza en las patas que ponía: hoy te ha tocado a ti, mañana tocará a uno de los aigües, a uno de nosotros. Esto ya me la dedicaron, esta garza real, la dedicaron directamente a Jordi Salvatado. Entonces, eran momentos duros, evidentemente, pero también sirvió para poder aguantar, para poder resistir y para poder hacer ver a estas pocas personas que hacían esto, que éramos muchos más los que queríamos salvar aquella zona. El parque se fue consolidando, yo estuve 14 años de director, este año van a cumplir ya 40 años de que se creó el parque. Aquí también tenemos estos secaderos de agua, nos convertimos en un observatorio de 20 metros de altura que permite ver toda la zona. Bueno, y empezamos a hacer cosas para seducir ambientalmente. Yo cometí un error en la zona de reserva integral, que había un rebaño de ovejas. Dijimos que no podía ser que hubiese ovejas en rebaño dentro de la reserva, las quitamos. Aquellas ovejas hacían una labor como herbívoros, y en lugares donde había muchas plantas distintas por el factor herbívoro, al no haber herbívoros, aquello se banalizó, con lo cual reintrodujimos el gamo, que lo fuimos a buscar a Doñana en otros lugares para que hiciesen esta labor de herbivorismo, y ahora se pueden ver, se ven un poco mal los machos de gamo aquí detrás. Activar Windows, dice aquí el señor ingeniero aquí. Bueno, otra cosa que hicimos que estuvo muy bien es acercar las aves a la gente. Este de aquí se ve, es el techo de la masía que convertimos en centro de información del parque. Delante había unos campos malos de cultivo que habían sido desecados hace años y lo reconvertimos a laguna. Fijaos, aquí se ve perfectamente bien este talud que hicimos artificial para rellenar una laguna con 18 hectáreas. Así, la gente que venía al centro de información podía entrar enseguida el primer año y empezar a criar las sochas, los patos en esta laguna. Y la gente que llegaba al centro de información caminando poquísimo podía entrar a un observatorio, que en escolares entrando. Ya sabéis que una cosa básica cuando hay un observatorio es que puedas entrar sin que te vean las aves que hay delante. Entonces, desde dentro, estos niños y niñas o cualquier visitante del parque puede abrir una ventana y delante tienen garcetas, patos tranquilamente, porque saben que nadie les hace daño desde aquel observatorio.
Y mucha gente en Cataluña, en España, se han concienciado abriendo estas ventanas y descubriendo un mundo. Entras allí, abres la ventana, hay mucha gente que admite que el primer día que quedó tocado totalmente, quedó seducido inmediatamente, fue abriendo la ventana de uno de estos observatorios. Y delante siempre puede hacer algún truco. O sea, poner estos troncos, por ejemplo, y sabes que los cormoranes se van a posar delante, encima, para poder secarse. Bueno, y ahora, en aquel momento, cuando se inició el parque, había poquísimas aves en los aeromoles. Para mí ahora es una satisfacción cuando en invierno hay miles y miles de patos que antes que venían eran perseguidos por los cazadores, ahora pueden estar tranquilamente viviendo en esta zona litoral. Bueno, sin querer, el tema de seducción ambiental pasó porque cerca de Cataluña, en Aragón, en la zona de Zaragoza, pues en una incubadora de una granja de pollos había un campanario con un nido de cigüeña. En España las cigüeñas crían en las iglesias, en los campanarios, pues tenían que hacer obras en el campanario, pusieron los 4 huevos en una incubadora de una granja de pollos, de gallinas, y al cabo de unos días nacieron dos cigüeñas. El señor de la granja de gallinas les dio maíz, las cigüeñas no comen maíz, una se murió. Una bióloga de Zaragoza me llamó, yo le dije que le comprase esos potitos, no sé cómo se llaman aquí en Colombia, esa comida para niños pequeños, los potitos de merluza, ¿cómo se llama? Una compota de pescado con no sé qué, y salimos de los aeromoles cogiendo renacuajos y peces, fuimos a buscar esta cigüeña, que con 4 días estaba a punto de morir, pero a la que se tragó el primer renacuajo, era así, empezó a vivir, y tuvimos un trabajo enorme. Ha de ser duro ser padre de cigüeña o madre de cigüeña, pues se pasaba el día comiendo. Nosotros pasábamos el día buscando pescaditos y renacuajos para... Aquí somos, yo era el que hacía de padre y un becario que tenía el clan hacía de madre, el amigo Balmán Ricos. Bueno, ve, ahí. Hay momentos en que pasa súper rápido todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Aquí. Esta cigüeña nació sola en una incubadora, por lo cual en su vida había visto ninguna otra cigüeña. Entonces le compré un plato con una cigüeña para a ver si se enteraba de quién era, pero no fue suficiente. Entonces, esta cigüeña, ella creía que era humana, porque había sido alimentada por humanos y pensaba que su padre era yo y la madre era Blanca Rigós. Entonces me seguía a todas partes. Entonces, algunos de aquí habéis tenido la oportunidad o habéis sufrido. Yo al principio, que estaba solo como director, también tenía que acompañar a los escolares que venían. Y sabéis que según qué escolares de según qué edades es complicado manejarlos. O sea, en 13, 14, 15 años, en España llamamos la edad del pavo, nos hemos llamado en Colombia, pero es complicado a veces. Entonces, como en aquel momento había pocas aves, no callaban. Y yo descubrí que cuando yo salía solo, pues había fenómeno. Costaba hacer que escuchasen. Si yo salía con la cigüeña detrás, los niños y niñas quedaban todos boquiabiertos, quedaban admirados, porque aparte la cigüeña se subía al mostrador del centro de información y saludaba a los niños uno a uno. Los niños quedaban con la boca abierta. Entonces entendí que quedaban seducidos ambientalmente y les podía colocar los mensajes de educación ambiental que quería, porque estaban tan boquiabiertos, tan seducidos, que era mucho más fácil educarlos ambientalmente. Entonces, bueno, finalmente, una cosa divertida, esta cigüeña, nosotros era un macho, cuando venían hembras, sabéis que las cigüeñas, al menos en España, tienen hacer nidos el macho, y si las hembras cuando pasan por arriba ven un macho guapo en un sitio bonito, pues bajan a criar con él. Cuando bajaban al nido de la cigüeña Guita, que era un macho, nuestra cigüeña echaba las hembras. Y en cambio, que hacía clac, clac, clac cuando pasaban humanos por debajo porque quería que criasen con él. Finalmente, les pusimos fotografías de cópulas de cigüeña, le explicábamos con mucha paciencia, tienes que ponerte encima de la cigüeña hembra cuando venga,
al final cogió afición y crió muchos pollitos. Con lo cual rompimos el imprinting y hicimos que la cigüeña esta fuese un gran activo para repoblar la zona con cigüeñas. Y ahora, en una zona que no había ningún nido de cigüeñas, tenemos ya 120 nidos de cigüeña. Una población importantísima de cigüeñas. Bueno, entonces, estuve 14 años en el Parque Natural, luego me hicieron director de una fundación que dependía de una caja de ahorros de España, la Caja de Cataluña, y allí empezamos a hacer proyectos de reintroducción de cigüeñas en muchos lugares, y siempre cogíamos alguna cigüeña de las que íbamos a meter en los apiarios para que los niños y niñas las pudiesen tocar. Fijaos qué cara hacen estos niños cuando pueden tocar, acariciar una cigüeña. Les cambia la cara, les cambia la vida, seguro. También quedan tocados. Esto es lo que tenemos que aprender de hacer con aves. O sea, estos lugares maravillosos que tenéis en Colombia, con comederos para colibríes, donde vienen tucanes o tángaras, seguro que si hay niños cerca, quedan tocados cuando ven esa nave de tan cerca. Es la labor que tenemos que hacer. Fijaos estos niños y niñas con qué sumo cuidado traen a estas cigüeñas hasta el aviario. Siempre utilizando escolares, siempre, es muy importante. Son los que tenemos que concienciar más. Bueno, entonces estuvo mi etapa en la fundación que se llamaba Territorio y Paisaje. Teníamos la sede en este edificio de Gaudí en Barcelona, se llama La Pedrera. Fue un privilegio estar 11 años trabajando en un lugar gaudiniano, que fue muy interesante. Pero las cajas se fueron al garete, no por culpa nuestra, evidentemente, sino porque hubo cambios. A lo que queríamos hacer era copiar el National Trust inglés para comprar territorio para la conservación. Y siempre, evidentemente, aparte de comprar territorio, usábamos a las especies emblemáticas para hacer más seducción ambiental. Hicimos muchas publicaciones, pósters, para que sobre todo los escolares aprendiesen de aves, de mamíferos, de reptiles, de mariposas, de orquídeas, de lo que fuese. E hicimos un centro en el Pirineo, que se llama Planas de Son, donde pude fichar a este personaje. Es un Pepe Guillén. Cualquier persona que encuentre un animal en Cataluña, sea un pequeño zorro o un corzo, se lo dan a Pepe, Pepe los cría a biberón, y estos animales que están imprintados sirven porque, por ejemplo, bueno, esto es el centro, es en un valle del Pirineo precioso, es un edificio sostenible, que vive de la energía que crea el propio centro. ¿Es este? Bueno, está situado en la zona del Valle de Arán, más o menos en la mitad del Pirineo. Bueno, y uno de los animales que tenía Pepe era este tejón. Cuando los niños con sus familias llegaban al centro y veían un tejón, era inevitable que los niños ya fuesen con Pepe Guillén, con el tejón, estaban todo el día con estos animales. Estos niños se llaman también seducidos ambientalmente. Y allí hicimos un centro de fauna con estos animales que podían tocar corzos, zorros, jinetas, garduñas. Bueno, los animales imprintados evidentemente facilitan la investigación y la educación, sobre todo la educación ambiental, y se pueden quedar muy bien en cautividad. Ahora paso a explicar el proyecto Nutria. La nutria había desaparecido de la zona noreste de Cataluña, de España, y aquí se ve un poco mal, pero es una nutria adulta. Hicimos un proyecto donde demostramos que las causas que habían provocado su desaparición también habían desaparecido. Y por eso fuimos a Extremadura a buscar donde habíamos ido a buscar las cigüeñas, ahora a buscar nutrias. Las transportábamos o en avión o en coche hasta los lugares de suelta y siempre convocando, como decía, a los niños. Los niños ya las esperaban con pancartas, las podían ver dentro de la caja de suelta.
Y esta es la fotografía que os he pasado al principio de esta cara de estos niños y niñas de íntima satisfacción cuando ven la nutria cuando vuelve a su pueblo. Luego hubo también grupos más tarde que se dedicaron a hacer censos para ver cómo estaban las nutrias, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que la nutria que había desaparecido de la zona en pocos años ocupó toda la zona, saltó a Francia y han llegado ya hasta Barcelona. Ha sido un éxito impresionante. Otro ejemplo de seducción ambiental que fue fantástico fue en el sur de España. Hay una sierra donde hay un amigo, se llama la Sierra de Escalona. Hay un amigo que es este de aquí, que estaba haciendo la tesis doctoral en la izquierda sobre el búho real. Marcaba búhos cada año, unos 20, para estudiarlos, pero un día me vino desesperado que no podía terminar la tesis porque cada año de los 20 búhos que marcaba, 18 o 19 los mataban los cazadores. Entonces yo le dije que el día que anidase los búhos, en lugar de ir solo, tenía que ingeniárselas para hacer venir a los escolares y que no fuesen en un autobús, que fuera un lugar recóndito para que en lugar de un autobús los tuviesen que llevar sus madres o sus abuelas. Entonces, lo que hizo, me hizo caso y anilló los búhos con madres, con abuelas, y le dije, a cada búho le tenéis que poner un nombre ligado a su anillo. El día que un cazador mató al búho Pepito, hubo un follón, los hijos no hablaban con el padre por haber matado al búho Pepito. Se montó un cirio enorme, donde estos búhos, que fueron anillados por estas personas que iban allí con los escolares, o sea, se hacían fotografías con ellos. Me sabe mal porque estamos entreteniendo al artista que está mirando las diapositivas, está olvidando de pintar su cuadro, pero en fin, tú mismo lo puedes ir siguiendo, ¿eh? Va a terminar pintando un búho ahí. Bueno, el resultado es que nunca más nadie mata a un búho. Mi amigo pudo terminar su tesis y ahora tenemos una superpoblación de búhos en la Sierra de Escalona. Bueno, otra cosa muy interesante que hizo viví la experiencia y ya pasó a casos, digamos, por el mundo, unos cuantos casos para ir terminando. Hay un concepto que se inventó la fundación de Douglas Tompkins, que conocéis, no sé si conocéis a Tompkins, fue el creador de North Face, vendió sus empresas y se dedicó a comprar miles de hectáreas en Argentina y en Chile. En Argentina compró 170.000 hectáreas de los desiertos de Iberá, que tienen 700.000. Y se dedicó a hacer una cosa muy interesante, que fue quitar todos los alambres de su finca, de 170.000 hectáreas, y quitó las vacas y inventó el concepto de producción de naturaleza. En lugar de vacas, empezó a reintroducir, estos son los monasteros de Iberá, empezó a reintroducir, aparte de poder ver bien las árderas, en este caso Macocoy, en unos lugares fantásticos en Iberá que creó, reintrodujo los capibaras, que eran los chigüires que habían desaparecido, reintrodujo o potenció los caimanes, reintrodujo los sapilles, las andas, el oso hormiguero, varios venados, varios ciervos de la pampa y de los pantanos, el pecarí, no son ciervos, y finalmente reintrodujo el jaguar. El jaguar era complicado porque en aquella zona se había desaparecido por presión de los ganaderos. Hizo una cosa muy inteligente. O sea, esto pasa en la zona de Corrientes. Y los argentinos, que ya son un poco especiales, los correntinos lo son más y tienen mucho chauvinismo de ser correntinos. Entonces, la Fundación Tompkins hizo unos carteles preciosos sobre el jaguar sin ningún logo debajo, sin nada, solamente diciendo Corrientes vuelve a tener vida.
el jaguar vuelve a Corrientes, dando como orgullo de ser correntino y de tener el jaguar. A la gente le gustó tanto la campaña que empezó a felicitar a la administración por este proyecto, y la administración no tenía nada que ver. Fue una cosa de la Fundación Tompkins. Pero la administración tuvo que ponerse encima del carro para poder seguir, y han reintroducido el jaguar. El jaguar está funcionando en esta zona, y una zona que no tenía ningún visitante, ahora tienen 200.000 visitantes cada año, con lo cual han demostrado que en lugar de producir reses en un país que produce muchas, pueden producir naturaleza, y el ecoturismo da, en este caso, más dinero que las reses que podían criar antes. Este concepto de producción de naturaleza es muy interesante. Bueno, estos son muy especialistas en Estados Unidos, que también es una cosa importante. En Estados Unidos miden el interés que la gente da a las zonas protegidas por los carteles de entrada. Siempre hay un cartel, fijaos que siempre hay una entrada. Es una cosa mágica tener siempre un lugar donde sabes que empiezas a entrar en un área protegida. Y valoran las áreas protegidas por los carteles que hay, la superficie y la distancia desde antes que se indica que hay una zona protegida al cabo de unos kilómetros. Es una cosa que también tenemos que aprender a hacerla. Hacer estas entradas en lugar donde siempre se hace las fotos la gente. Evidentemente también allí han potenciado muchísimo, el Sequoia National Park en California, pero han potenciado mucho el poder ver bien animales en libertad. Y si ven bien al lado de la carretera, puedes ver los osos tranquilísimamente. O en Nogales hay un refugio en Merced, también en California, donde hay miles de ánsares nivales que los puedes ver al lado de las carreteras, con lo cual esta observación a la gente, por poco pajarera, poco naturalista que sea, pues ahora estos lugares quedan prendados. Este es mi hijo con los gansos detrás. En Japón encontré unas cosas increíbles de cómo atraer a las aves y cómo aprovechar a la seducción para hacer aviturismo. Aquí en estas montañas, en la zona de Hokkaido, en la isla del norte, hay este hotelito, este de aquí, que si vas viajando es un lugar que es una cabaña con pocas prestaciones turísticas, pues hay cola, tienes que pedir a plaza 2 años antes para encontrar una habitación. Porque las señoras de este sitio, que lo llevan, en el río que pasa por delante, hicieron dentro del río, pusieron un depósito en medio del río, y cada tarde ponen aquí 3 truchas dentro de este depósito. Las señoras salen, rompen el hielo del depósito y ponen 3 truchas dentro, y al cabo exacto de 10 minutos llega el búho más raro del mundo, se llama búho blackistoni, y de las 12 habitaciones que tiene este hotel, desde la ventana mismo, hay fotógrafos de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, nosotros que éramos españoles, haciendo fotos de este pájaro. Y aquel hotel está siempre lleno en la época de invierno, donde el búho blackistoni baja a comer. Evidentemente todo el valle está súper protegido gracias a que el pueblo entero vive del búho blackistoni. Porque aparte, cuando después de hacer las fotografías, estás cenando, vienen los pescadores del mismo pueblo y te dicen: mañana, si queréis, podemos salir en barca y los restos de pescado, en lugar de gastar dinero destruyendo estos restos de pescado, lo que hacen es guardarlos, y tú vas en unas barcas donde tienes estos despojos, los embarcan y van echando pescado, y vienen estos higargos de Steller a verte, vienen gaviotas rarísimas, echándoles este pescado que son desechos de los pescadores. Un ejemplo fantástico que ya me emocionó, y lo explico muy rápidamente. En el sur, las islas del sur de Japón se desarrollaban menos que el resto de Japón. Fue una misión multidisciplinar a ver cómo podían desarrollar esta zona, y era una zona de campos de arroz. Y no había ningún castillo de samuráis,
no había ningún artista para hacer un museo de aquel artista, de Picasso, de Dalí. Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa única que será un ecomuseo del arroz. Diseñando el ecomuseo, vieron que en la zona invernaban unas 300 grullas que venían desde Siberia. Entonces, empezaron, las grullas vienen en invierno, una vez el arroz está recolectado, y empezaron, para que no se fuese, empezaron a echar arroz a las grullas, a las 300 grullas. Bueno, aquí se ve cómo echaban arroz a las grullas por la mañana. Entonces, de 300 grullas, echándoles comida, pasaron a 12.000. Sabéis que las grullas tienen ese canto precioso. Entonces, ponían comida por la mañana en un sitio al lado del pueblo y por la tarde en otro, y tenían 12.000 grullas que cada día iban volando de un sitio a otro. Declararon la zona, atención, paisaje sonoro del Japón, y cada año tienen 3 millones de visitantes, con lo cual han conseguido que gracias a las aves, sin pagar nada, solamente dándoles aquel arroz roto, vengan más grullas de Siberia, que se lo pasan teta comiendo durante todo el invierno, y tienen 3 millones de visitantes que dejan evidentemente muchos recursos en la zona. Bueno, y evidentemente hay lugares para hacer las grullas con la puesta del sol, con la salida del sol, todo lleno de gente del Japón haciendo fotos con móviles, con cámaras. Es una cosa realmente espectacular. Y hay hoteles, evidentemente, con vistas a las grullas. También lo hacen en Hokkaido con la grulla japonesa, que es un poco distinta, más blanca. Ahí también les dan comida y tienes lugares con las grullas comiendo y con decenas o cientos de fotógrafos. Fijaos que las grullas están justo al lado haciendo fotografías de estas mismas grullas. Y aparte tiene mérito porque estábamos a 18 bajo cero, con lo cual, y por la mañana todo el mundo iba a un puente donde hay unas aguas termales, donde las grullas duermen. Creo que las grullas inventaron el jacuzzi, porque están ahí durmiendo toda la noche en su jacuzzi, y miles de fotógrafos tenemos esta foto de las grullas metidas a 20 bajo cero, pero con los pies dentro de aguas termales. Esto también lo hicieron en un pueblo de la India, cerca de Bharatpur, donde una familia que pensaba que tenía un antepasado que se había convertido en grulla, empezó a dar de comer a las grullas dentro de un pueblo, y las grullas, creo que aquí son 7.000, van cada día en invierno a comer, son las grullas de la misela, van a comer a aquel pueblo. Y este pueblo evidentemente se ha convertido en un destino turístico. Y sí, ya estamos en la recta final. Sí, me estoy emocionando comiendo estas cosas. Sí. Entonces, bueno, les dan comida y se ve más o menos. Las grullas como entran al pueblo. Bueno, aquí se ve poco, pero aquí sale mi amigo Josep Toloyo, con Eduardo de Juana, viendo estas grullas. Y evidentemente esto atrae a miles de turistas cada año. También en España hay un lugar que es el sur de España, en Gibraltar, donde hay muchísima migración de aves. O sea, pasan miles de aves planeadoras, pingüines de rapaces cada año por el estrecho de Gibraltar para ir de Europa a África. Esto también es una cosa a aprovechar. Creo que en Colombia hay lugares buenos de migración, que también son lugares aprovechables para hacer un buen ecoturismo en las épocas de migración de aves planeadoras. Y esto, evidentemente, hace falta que haya un buen observatorio, unos buenos servicios, como ya se está haciendo en muchos lugares de Colombia, que creo que lo estáis aprovechando muy, muy bien. Hay otra ave que reintrodujimos en el sur de España, que es el ibis eremita, un ibis muy raro, a punto de extinguirse. Se reintrodujo en el sur de España y ahora ya hay miles cada año de visitantes
que vienen a ver este ibis. Bueno, es un ibis el ibis de Benita. Yo siempre digo que es tan feo que enternece. Ahora veréis. Como yo. Es así, todo. Este de aquí tiene una cabeza roja, digo, calva, con un pelucón, así lo que llaman el pelucón. Pero bueno, es una especie muy entrañable. Y luego dentro de que está aquí y atrae muchísima gente. En España también ahora empieza a haber mucho turismo por ejemplo, que hay gente que pone observatorios para ver las grullas de medio de las dehesas, en lugares fantásticos, como aquí los veis. Y las grullas se acercan y eso vienen cientos de fotógrafos del norte y del centro de Europa a fotografiar estas grullas, dejando mucho dinero como ecoturismo. Hay otros lugares donde, por ejemplo, han acostumbrado a ciertas rapaces, como las águilas perniceras, este amigo que les pone una paloma o un conejo muerto en una roca y al cabo de un rato aparece la águila pernicera que ya está acostumbrada y la pueden fotografiar a pocos metros de distancia. También en España hay muchos lugares ya donde se dan comida a los buitres, se cogen despojos de mataderos y al cabo de poco rato aparecen los buitres, ahí lo comentamos en la cena, los buitres, los alimoches, los quebrantahuesos, Juan Carlos. Y es una cosa que ayuda mucho a estas aves porque encuentran comida y ayuda a la economía de zonas importantes de España. El buitre negro, otro buitre leonado. También en el sur de España cada vez hay más gente que va a ver el lince ibérico, una especie de felino que estuvo a punto de extinguirse, que este de aquí, se pasó de 90 ejemplares del año 2000 a 1.300 actualmente gracias a proyectos de conservación ligados a zoos. Es esta belleza del lince ibérico. Bueno, y ahora también hace poco con Maca estuvimos en Chile, donde yo estuve en el año 2003 y hay fincas que había leoneros que mataban pumas porque decían que mataban ovejas. Y ahora estos mismos leoneros se dedican a enseñar pumas a la gente y han visto que hacen mucho más negocio enseñando pumas que matándolos. Y tienes pumas delante mismo, hembras con sus crías delante mismo. Bueno, ya para terminar, lo que comentaba Fernando, estuvimos en China. En China se lo comen todo, lo cazan todo. Y ahora, gracias a la fotografía de naturaleza, están protegiendo zonas enteras en este caso, había observatorios donde había hasta 60 fotógrafos haciendo fotos. La Asociación de Fotógrafos de Aves de la China son 200.000. Con lo cual, hay unos observatorios enormes que caben hasta 60 personas y delante hay un escenario que pones un poco más de nieve, un poco más de musgo y te bajan las aves. Aquí hay este que va echando un poco de nieve, de musgo y por suerte cada vez hay más gente concienciada en China y al final vienen estos paisajes maravillosos y gracias a esto hay esta gente ya en China también concienciada que está haciendo una labor increíble para proteger estas zonas gracias también al ecoturismo. Bueno, en Europa hay un movimiento que es el Rewilding Europe, que se trata de zonas ya de Europa que están muy abandonadas, se vuelven a poner fauna de la que había antiguamente, como ciervos, como bisontes europeos, y se está intentando que algunos lugares de Europa sean como el Serengeti africano, llenos de gran fauna. Estos lugares, ya digo, de Europa, zonas rurales muy abandonadas, que se está
pero también reduciendo el uro, que es el antecesor de las vacas domésticas. Es un proyecto muy interesante, se llama Rewilding Europe. Bueno, y todo esto que tenemos que hacer, toda esta seducción ambiental que propongo y que me encanta que haya llegado a Colombia y que Juan Carlos y todo el equipo la estéis divulgando, y creo que tenemos que divulgarla más, tiene que ser para crear más conciencia, hacer que haya más gente como los que estamos aquí, que creemos en que es muy importante proteger la naturaleza y que seamos, que convivamos mucho mejor con esta maravilla que es la biodiversidad, para tener un planeta más bonito y tener estas especies, no son españolas, pero también hay muchas especies en Colombia que sería una lástima, una gran pérdida que se fuesen, que se extinguiesen. Ayer lo comenté, yo siempre acabo mis conferencias últimamente con esta frase que escribió Goethe, el filósofo alemán, hace 200 años. Cuando yo pensaba cómo es que aquel grupito de 14 niños o adolescentes o jóvenes de 18 años habíamos conseguido parar unas obras tan importantes, descubrí este texto que dice que hay una verdad elemental que concierne a todos los proyectos de iniciativa y cuya ignorancia hace fracasar infinidad de ideas y de planes espléndidos. Y es que en el momento en que te comprometes definitivamente en una cosa, entra en juego la providencia con P minúscula. Cualquier cosa que quieras o sueñes que puedes hacer, comiénzala. La determinación tiene genio, poder y magia. Que es una cosa que funciona. Pues muchas gracias y espero que el genio, el poder y la magia os acompañen siempre a todos vosotros y vuestros proyectos. Muchas gracias. Seamos más generosos con los aplausos. Creo que toda una vida Jordi dedicado a esta tarea de la seducción ambiental, este concepto que hoy nos queda iniciando esta jornada académica en esta sexta versión del Risaralda Beer Festival. Los agradecimientos a todos los que lo hacen posible, a todos ustedes que hoy están acá, que nos han estado acompañando en los diferentes momentos. La seducción ambiental, muy a propósito de la tarea que tenemos todos en esta era del antropoceno, en la que tenemos que, ¿por qué no?, proponernos tareas como esa de Rewilding Europe, de poder devolver algunas especies a los lugares de donde eran originarios, de poder repoblar esta tierra con aquellas especies que hacen mejor nuestra vida también. Así que gracias Jordi, gracias por esta bella conferencia, por este bello mensaje, y yo creo que a todos nos llega mucho como en nuestro propósito, y más con esa frase de cierre. Queremos invitarlos ahora a que vayamos a hacer un breve receso, a tomar cafecito. Aquí salimos por el cuarto piso, por la salida de arriba, y nos vamos a encontrar con nuestros amigos de Neblina Birds, que han venido desde Mistrator, que nos están ofreciendo un delicioso café